¿Qué harías si llegas a casa de un familiar y te enteras que tiene a alguien atrapado en una habitación? Hello there, soy Dana y esto es I Trapped the Devil. Queridos insomnes, esta vez les traigo un thriller psicológico con mucho suspenso y te mantendrá muy atento a los detalles de todo lo que va sucediendo para descifrar quién tiene la razón. La premisa parece simple. Matt y su esposa llegan de sorpresa a visitar a su hermano Steve durante la Navidad, pero descubren que este tiene a un rehén en su sótano. Pero esto es solo el principio de una historia que va mucho más profundo. En este film de Josh Lobo del 2019 vemos que con pocos recursos y un guión bien escrito se puede hacer algo muy bueno. La película va despacio describiéndote el carácter de cada personaje. Durante las charlas entre ellos vas descubriendo las verdaderas intenciones de los visitantes, el por qué ha sido tan difícil la relación entre los hermanos y la razón de que Steve se encuentre aislado. Conocemos muy poco de él al inicio. Su hermano Matt lo hace ver como una persona mentalmente inestable, sobre todo a partir de la muerte de su esposa y de su hija en un accidente. Para Matt es molesto tener que lidiar con él, pero tiene un propósito egoísta que es apoyado por Karen, su esposa. Así que los dos acuerdan usar como pretexto la Navidad para suavizar el encuentro y poder convencer a Steve de que ceda a sus peticiones. Steve está claramente asustado, paranoico. Se nota que no ha sabido distinguir a primera vista si su hermano y su cuñada realmente están ahí o son producto de su imaginación. Estamos rodeados de un ambiente oscuro, nos sentimos encerrados, y aunque hay adornos navideños sabemos que no hay nada festivo en esa casa. Todo sucede en su interior. Nos hacen sentir cringe esas luces rojas y el silencio de fondo que solo se interrumpe por las visiones en la estática del televisor y las llamadas extrañas que recibe Steve. Él finalmente cede a decirles qué es lo que está pasando. Tiene atrapado a alguien en el sótano, alguien que él afirma es el diablo que ha tomado forma física y que quiso ir a tentarlo, pero logró encerrarlo. Para convencerlos de que dice la verdad sobre la identidad de este sujeto, habla de que el diablo toma la forma que le conviene tanto para orillar a los humanos a hacer cosas atroces como para reflejar tus más grandes secretos, tus miedos y lo que te lastima para debilitarte. Matt trata de ser paciente con su hermano, de razonar con él, haciéndole ver que todas sus preocupaciones están solo en su cabeza, pero pronto empieza a comprender que lo que dice Steve no es tan descabellado. Sobre todo después de que éste le muestra toda una investigación con recortes de periódico donde se pueden ver varios accidentes, desapariciones y hechos horribles que están de alguna manera conectados por el plan del diablo, y que desde que él lo tiene encerrado las cosas han cambiado para mejor, como por ejemplo el regreso a casa de una niña desaparecida. Obviamente hay argumentos que Matt y su esposa utilizan para demostrarle que está en un error y que está cometiendo un crimen. Por ejemplo, algo tan simple como que si en realidad es el diablo, ¿cómo es posible que una simple puerta lo detenga? Pero conforme avanza la película te hacen dudar de que todo sea cosa de la mente traumatizada de Steve. Lo único que sabemos de quien está atrapado en el sótano es lo que Steve cuenta. Le dice a Matt y Karen que no hablen con él porque intentará convencerlos de liberarlo. Y sí, llegamos a escuchar la voz de un hombre pidiendo ayuda desde el otro lado de la puerta. Él dice que las llamadas y las apariciones en la televisión son para intimidarlo, además de que piensa de que de alguna manera el diablo tiene que ver con que Matt fuese a su casa, como si los hubiera arrastrado ahí para que lo ayuden a salir. Que seguramente alguien más viene en camino para liberarlo. Los actores hacen un gran trabajo, sobre todo porque todo el tiempo son quienes sostienen la película. Realmente no hay escenas con efectos especiales demoníacos y las manifestaciones sobrenaturales no son complicadas. Me gustó mucho cómo Chris Sullivan interpreta su papel dándole voz al sujeto atrapado en el sótano. Es bastante convincente en todos sus diálogos y es muy expresivo. I Trapped the Devil es un ejemplo de cómo el cine independiente, aun con pocos recursos, puede ser una buena película. Spoilers.
Durante estas conversaciones entre hermanos, Karen pretende ir a escondidas al sótano para abrir la puerta, ya que no pretende ser cómplice de Steve. Pero a pocos pasos este hombre comienza a decir cosas bastante extrañas que la hacen dudar, y ahora está de acuerdo con su cuñado de no dejarlo libre. Todo se pone cada vez más turbio. Steve cae en un momento de alucinaciones y está convencido de que el accidente de su esposa y de su hija fue obra del diablo. Con esto último, Matt está dispuesto a probarle que todo es producto de su mente, y que es porque no puede enfrentar su pérdida. Va decidido a liberar a su prisionero. Para evitarlo, Steve apuñala a su hermano, y horrorizado sube las escaleras del sótano, pero Karen lo detiene con un disparo. Entre toda la confusión, la voz del hombre trata de convencer a Karen de salvar a su esposo si lo deja salir. El final confundió a muchos, porque llegan de la nada un par de policías que se encuentran con los dos cuerpos y con alguien pidiendo ayuda en el sótano. Karen trata de detenerlos, pero se arma un tiroteo entre ella y uno de los oficiales. Todavía en medio de la confusión, el otro oficial abre la puerta y vemos salir a una niña que pasa junto a todos, saltando y jugando hacia la salida. A algunos este final no les gustó porque les dejó muchas dudas. ¿Pero cómo una niña? ¿Qué no estaba ya dentro un hombre? ¿Por qué no le hacen nada al otro oficial de policía? Podríamos tomarlo todo a lo literal, que de verdad el diablo estaba encerrado allí y que solo tuvo que esperar a que alguien llegara a liberarlo, que mientras tanto se divertía torturando a Steve y tentando a Matt y a Karen. Que de verdad tuvo que ver con la decisión de estos de visitarlo esa noche y con la llegada de la policía. Por el lado religioso, quizás al ser Navidad era un momento de debilidad para él y por eso pudo atraparlo físicamente. Pero también podríamos pensar que en realidad todo estaba planeado por el diablo, haciéndole creer a Steve que no podía salir de ahí. Como había descubierto las conexiones de su plan, aprovechó para hacerle una visita y terminar volviéndolo loco, porque sabía que se sentía perdido y culpable por la muerte de su esposa y de su hija. Como cereza del pastel, creo que provocó el conflicto entre él y su hermano, que terminó en varias muertes. Y cuando todo acabó, simplemente se marchó a seguir haciendo de las suyas. Quizás les hubiera gustado algo más sutil como en Nefarious, que si no la has visto también te la recomiendo, donde incluso en el final seguíamos dudando si todo era una enfermedad mental o realmente el diablo estaba presente. Pero creo que lo mejor de la película no es tanto pensar si es o no el diablo quien está atrapado en el sótano, sino el de cómo se vive una pérdida tan dolorosa como la de Steve. A veces estas cosas las pensamos como algo que simplemente sucedió, algo probable, un accidente, que cada quien es responsable de sus acciones, pero hay quien realmente cree que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento que provocan este tipo de problemas, que solo están esperando a que bajemos la guardia para susurrarnos al oído que hagamos algo que está mal y provocar el caos. ¿Es el diablo un ente sobrenatural que va por ahí divirtiéndose? ¿O nuestro diablo personal son nuestras creencias que pueden cambiar nuestra percepción de la realidad? Espero que disfrutes de la película y que me dejes saber en comentarios si quieres que traiga más recomendaciones de este tipo. Gracias a ti y a mis insomnios especiales que me apoyan siempre. Sigan disfrutando del cine independiente y nos vemos hasta la próxima noche de insomnio.